Marcia, ya estamos por aquí, entonces ya están incorporándose. Marcia, aprovechamos el tiempo, ¿me escuchas? Marcia, ¿me escuchas? Rosa, Mírida, ya estás allí, ¿me escuchas, cierto? Sí, señor. Bueno, vamos entonces a continuar. Ya estamos grabando y ya hay 12 participantes, perfecto. Entonces, como les venía diciendo, vamos a dar un repasito ahorita de cosas que ya ustedes manejan, que ya lo saben, simplemente para que les quede. Hasta las 8. El 100. ¿Le escucho? Bueno, se prendió por allí un micrófono. Entonces, como les decía, son tres aspectos básicos del proyecto de tesis doctoral. El primero es todo lo que tiene que ver con el problema. Hay tesis, hay trabajos que no necesitan elaborar planteamiento, por lo cual tienen que hacer la caracterización del objeto de estudio. Entonces allí tienen los elementos del problema, eso ya han sido trabajados, simplemente para que este material les quede. Del problema saltan las preguntas de interrogación, que tiene que ser una pregunta general y 3 preguntas específicas, o una pregunta general y 4 específicas, dependiendo del número de objetivos específicos que tengan. De las preguntas saltan los objetivos, uno general, que sí es obligatorio, y 3 o 4 específicos, dependiendo del diseño del estudio. Normalmente aquellas investigaciones que buscan un modelo, proponer modelos, generalmente tiene 4 objetivos. Y luego, en esta primera parte está la justificación de la investigación, que se hace desde el punto de vista metodológico, social, práctica, pedagógica, política, es decir, todo aquello que responda al para qué el estudio. Esta parte la han trabajado ustedes bastante. Es una de las más, digamos, importantes, porque aquí le dan a entender a los lectores qué es lo que se quiere hacer. Y entonces, en relación a las interrogantes y objetivos y propósitos, les elaboré este material para que lo tengan pendiente, para que revisen los temas que ya tienen ustedes. Tienen que tener una pregunta general, 3 preguntas específicas. Esa pregunta general le lleva al objetivo específico o al objetivo general, o al objetivo específico. Del objetivo general vienen los objetivos específicos. Em, Debe haber mucho isomorfismo, como yo lo llamo, mucha relación entre el título, la pregunta general y el objetivo general. Eso es casi que un corte y pegue. Esto ya también lo han trabajado ustedes. El objetivo general y los objetivos específicos van a depender mucho del método que ustedes han adoptado ya para la investigación. Allí van a conseguir las partes de un objetivo específico. Siempre hay un verbo en infinitivo más el tema. Se desprende de general. Y en el objetivo general debe uno conseguir el verbo, el tema y el contexto donde se va a aplicar la investigación. Entonces, entre el objetivo general, pregunta general y título, hay un isomorfismo, hay una integración total. Algunos de los verbos que más se utilizan a nivel doctoral para el objetivo general es proponer, diseñar, plantear, planear, elaborar. Son cosas que implican constructos teóricos o metodológicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí para esta primera parte? Para pasar al marco teórico.
¿Ninguna? Eso está claro. Todos tienen una pregunta. ¿Alguien no tiene planteamiento de problema? ¿O todos tienen planteamiento de problema? Porque cuando, por lo menos aquellos trabajos que son muy filosóficos, pues obviamente no hay planteamiento de problemas, sino hay una caracterización del objeto de estudio. Bien, entonces pasamos a un repaso del marco teórico. Es importante decirles que el marco teórico en la investigación doctoral de la UPEL, no todas las investigaciones doctorales comienzan con los antecedentes. Para la UPEL, ustedes tienen que elaborar un marco de antecedentes, que son los estudios que se han hecho en los últimos 5 años en el marco internacional y nacional. No coloqué aquí lo regional porque no creo que ustedes tengan estudios doctorales o consigan estudios doctorales regionales, o sea, de su localidad, por cuanto los estudios doctorales en Colombia son muy jóvenes, son de hace muy poco tiempo, ¿sí? Lo nacional y lo internacional depende, es de la universidad y país que publica, no dónde se desarrolla el estudio. Les coloqué esta nota porque estoy consiguiendo, sobre todo cuando evalúo tesis, cuando soy jurado evaluador, que colocan los trabajos de la UPEL, los trabajos de la UPEL de Rubio, los colocan como antecedentes nacionales. No, aun cuando son elaborados en Colombia, esos estudios son internacionales porque son publicados por la Universidad Pedagógica Libertador en Venezuela, aun cuando los estudios se hacen en Colombia. Hay muchos estudios que se han publicado en la Universidad de La Rioja, en la Universidad de Panamá, en la Universidad Interamericana de Panamá, que son desarrollados en Colombia, pero esos estudios no son nacionales, son estudios internacionales para los estudiantes colombianos. ¿Vale? Eso es importante aclararlo. Ahí tienen los elementos de los antecedentes y cómo debe quedar escrito un antecedente de acuerdo a las normas que APA o a las normas de la UPEL, en este caso. ¿Alguna pregunta? Ricardo Villalba tiene abierto micrófono, porfa. Los que tienen abierto micrófono, por favor, ciérralo para que no haya. Bueno, yo ya los estoy silenciando acá, pero a veces se silencian y a veces no. Entonces allí ven los elementos de los antecedentes. Fíjese que comienza por el nombre del autor, del apellido, el año, el título que está en cursiva, la universidad y el país donde se publicó, el objetivo, la metodología, los resultados o un resultado concluyente, las conclusiones y las aportaciones al estudio. Allí tienen los elementos de los antecedentes para que revisen los antecedentes que ustedes han elaborado. En los antecedentes no pueden aparecer artículos, no pueden aparecer dos autores, porque las tesis doctorales a nivel mundial son individuales, porque es la formación del doctorando en un tema específico de investigación. Y lo que tiene que ver con las teorías que soportan el estudio, como las teorías base, cada tema obviamente debe partir de una o unas teorías preestablecidas que sirven de marco para que el investigador arrope todo el estudio, ¿sí? Yo les voy bueno, cuando revise el trabajo, si hay alguna duda en las teorías base, pues les voy a compartir algunas de las teorías más importantes que ya las tengo. Y las teorías sustantivas o de apoyo, pues eso ya ustedes también lo manejan, pues tiene que ver con los temas. Tranquila, mi amor, no nos demoramos. Esto nos demoramos por ahí 20 Por favor, minutos. cerrar micrófono, por favor, cerrar micrófono, todos, por favor. Bueno, les decía que las teorías de apoyo ya ustedes la manejan, tienen que ver con los temas. Aquí tienen un ejemplo de teorías de apoyo de un tema sobre estereotipos. Tienen un ejemplo de teorías base y teorías de apoyo son los subtítulos que surgen del título de la investigación. Estos son subtítulos de un tema sobre estereotipos culturales. Bien, hasta aquí hay un repaso de estos dos primeros capítulos y nos adentramos
a todo lo que vamos a estudiar en esta unidad curricular a lo largo de hoy hasta el 29. Entonces, ¿alguna pregunta sobre teorías? ¿Tienen claro todos las teorías base y las teorías de apoyo? Aun cuando eso lo voy a ver ya en los informes, pero ¿alguien tiene dudas sobre teorías base o teorías de apoyo o eso ya está claro? Profe, buenos días. Buenos días. Qué pena. Dentro de las teorías base, o sea, es decir, puede uno basarse en 1, 2, 3, 4, las que uno quiera, o hay un tope limitado para referirse a la temática que uno va a abordar. Preferiblemente, si tiene dos temas, dos teorías. Usted sabe que siempre hay un tema principal y un tema de apoyo, pero hasta 4 teorías es suficiente porque hay temas que dan, por ejemplo, para 3, fíjate, este tema de los estereotipos culturales, tenemos 3 teorías, porque está la teoría del aprendizaje social, que arropa todo lo que tiene que ver con la cultura social de las personas, la categorización social y la teoría del contacto intergrupal. Es decir, hasta 4 teorías se pueden utilizar, pero bien fundamentadas. ¿Por qué la vas a utilizar? La escucho. No, quería saber de todas maneras en qué se basa uno, pues, es decir, cuando he tratado de buscar teorías con relación a lo mío, que es la gamificación en la enseñanza del inglés en niños de básica primaria, Ajá. de pronto no he tenido claro, como que me enredo buscando, bueno, a cuáles teorías apuntaría más pues mi trabajo, o sea, cuáles serían las que más me aportan para alimentar mi tesis, porque como hay tanto en el campo de la educación, tanto en cuanto a la pedagogía, las estrategias de aprendizaje, Claro, sí, su, modelos. su teoría base para la gamificación y el aprendizaje de inglés es la mediación de Vygotsky y el andamiaje de Vygotsky. Esas 2 teorías de Vygotsky son fundamentales en todo lo que tiene que ver con la gamificación. Y también una tercera teoría básica es la teoría de los juegos de Jean Piaget, porque como la gamificación es el juego en contextos no lúdicos, en el aula de clase, pues es la teoría del juego de Piaget. Esas son las Perfecto. 3 sí o sí que tienes que tener. Bueno, profe, muy amable, sí, señor. Bueno, de todas maneras, Gracias. yo les voy a dar ideas cuando esté revisando los informes. Si hay alguna teoría que no está bien, les coloco lo que a mi juicio considero, porque hay temas que yo no manejo. En este caso, gamificación y inglés lo manejo porque yo soy lingüista, pero no necesariamente manejo todos los temas, pero yo consulto y les doy ideas en el caso de que aquellas teorías no estén bien fundamentadas. ¿Vale? Porque no podemos colocar importantísimo esa pregunta de María Cristina, ¿fue cierto? Sí, señor. Sí, La señor. pregunta porque no podemos colocar teorías de relleno. O sea, por colocarlas, no, porque esa teoría luego, cuando ustedes están elaborando los constructos teóricos o digamos los resultados finales de la tesis, esa teoría les va a arropar los resultados finales. Entonces, hay que tener por lo menos cuidado en eso. Ya ustedes deben tener esos seleccionados. Bien, Gracias, profe. vamos. ¿Alguna pregunta más sobre teorías o entramos a Sí, metodología? señor. Buenos días. Buenos días. Profe, una pregunta con referencia. Ya la de teorías base ya nos quedó claro. Ahora con las teorías de apoyo. Un ejemplo, ¿cuál podría ser? Acá veo el ejemplo, dice los estereotipos culturales, tipología de estereotipos, pero ¿cómo identificar entre una teoría base y una teoría de apoyo? Ahí los tiene claritos. ¿Cuál es su título? ¿Cuál es su título, Sayuri? Inteligencia emocional en el ámbito escolar. ¿Cómo diferencia? Pues las teorías de apoyo es la inteligencia emocional. Ese es su primer subtítulo de la teoría de apoyo. O sea, las teorías de apoyo son los subtítulos que surgen del título principal. Esas son las teorías de apoyo. Y las teorías base ya están elaboradas y se adaptan a la investigación. Las teorías de apoyo las tenemos que construir
y parten de los subtítulos que surgen del título de la investigación. En ese caso, la inteligencia emocional, ¿era? Sí, señor. Ok, Sí, entonces, señor. por ejemplo, sus teorías de apoyo son la inteligencia emocional, otro, la inteligencia emocional y la enseñanza, ¿con qué lo va a trabajar? En el ámbito escolar, Ok. con básica primaria. Sí. Ok, entonces la inteligencia emocional y en las prácticas pedagógicas de educación primaria, o sea, esos subtítulos que son las teorías de apoyo, también ayuda al investigador a crear las categorías de análisis, a luego crear la tabla de categorización, ¿vale? Todo lo que es de inteligencia emocional que usted consiga se convierten en subtítulos y esos son sus teorías que utilizamos diferentes teóricos, valga la repetición. O sea, tanto los teóricos de base, como en este caso Goleman, de la inteligencia artificial, como los que han escrito recientemente, ya en el 2024, sobre inteligencia. O sea, es una suerte de teorías que van, que es donde usted va a sustentar todo el trabajo de su tema específico de la investigación. En cambio, la teoría base es la teoría que va a arropar todo, hasta las teorías de apoyo. Yo en los estereotipos culturales, por ejemplo, vuelvo a retomar la teoría del aprendizaje social, pero ya no la explico como teoría base, sino la relaciono con el tema de investigación. ¿Vale? Yo les voy a colocar un ejemplo ahora en el grupo de WhatsApp. Me recuerdan por el grupo para colocarles un ejemplo de teorías de apoyo y teorías base, cómo se escribe la narrativa, para que lo tengan, para que se ayude, ¿vale? Gracias. Bueno, bien. Entonces, les decía, vamos a empezar ya a profundizar en lo que es la metodología. Hoy no termina, tenemos alrededor de 5 sesiones o 6 sesiones, 5 sesiones dedicadas exclusivamente a la metodología. Hoy tenemos como una entrada general. em, la metodología y un poco lo que planteaba Diego esta mañana, nos arropa los 4 grandes paradigmas metodológicos para la investigación. Una cosa son los paradigmas metodológicos para la investigación, otra cosa son los paradigmas psicológicos y otra cosa son los paradigmas pedagógicos para la enseñanza. Entonces, que a veces ellos se integran, ok, pero está bien delimitado ya desde los trabajos hechos hace tiempos, sobre todo en español, por en ese libro de metodología de la investigación de Hernández, Fernández y Batista, y también trabajo desarrollado por españoles como el libro de García de investigación cualitativa. O sea, hay materiales que nos dicen los grandes paradigmas son 4: positivista, interpretativo, crítico y pragmatista. Esos son. El pragmatista nos lleva a los estudios mixtos, donde toman enfoques tanto cuantitativos como cualitativos. El paradigma positivista es el enfoque cuantitativo, el que siempre se ha trabajado, son los estudios descriptivos, correlacionales, experimentales, estos son los estudios mixtos. A esto le vamos a dedicar un poquito de tiempo el próximo sábado, porque ya vemos que por ahí Diego se va por este enfoque. El paradigma interpretativo es tanto sociocrítico como interpretativo, nos lleva a los enfoques cualitativos y aquí tenemos los diseños más importantes, aun cuando yo incorporé uno más sobre etnografía, historias de vida, fenomenología y teoría fundamentada, son los diseños más importantes en el paradigma interpretativo. Y en el paradigma sociocrítico es la investigación-acción. Que yo le decía esta mañana, que no es recomendable hacer una investigación-acción por el tiempo, lo costoso y lo largo, pero si alguien quiere desarrollar una investigación-acción, es decir, quiere poner en práctica, quiere hacer práctica con estudiantes o con docentes o con algún contexto comunitario, lo pueden hacer. Lo que pasa es que para hacer una acción, en este caso de ustedes como estudiantes doctorales, deberían estar comenzando mínimo este año ya el proceso de investigación en la práctica.
Y como les decía, los estudios mixtos, que es un poco por donde va Diego, que es el paradigma pragmatista, pues tiene un poquito de todo esto, ¿vale? También vamos a hablar de cómo se hace la selección de informantes, del contexto investigativo, pues es lo de cada uno, también lo hablamos, las técnicas de recolección de la información, las técnicas de análisis de datos y los criterios de rigurosidad. Es decir, que esta lámina le da a ustedes los elementos que debe tener su metodología. ¿Alguna pregunta aquí? Tenemos abierto un micrófono, porfa. Andrea, lo tienes abierto y nos ciérralo, porfa. Gracias. ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿Cómo han hecho ustedes o qué? Vamos a hacer una pregunta así tipo dedocrática, ¿no? Vamos a preguntarle a Andrea. Andrea, te pregunto, ¿cómo tienes la metodología? ¿Qué dificultades has conseguido allí para ver si nos da luces a todos? Andrea, ¿me escuchas? ¿Quién me está escuchando que quiera participar? Porque algunos abren micrófono y se van, no están en línea. Aló, aló, profe. Es que tengo Andrea, la escucho. con el sonido. Se había Sí, salido. lo estoy escuchando. Andrea, le preguntaba que cómo va la metodología, qué dudas tiene allí. ¿Entiende muy bien su paradigma y su enfoque? En cuanto a la metodología, pues estamos trabajando con una metodología de fenómenos, de fenomenología cualitativa, ¿sí? Ujú. Okay. Pues porque, bueno, mi trabajo se basa en el DUA. Entonces, cómo las tecnologías ayudan a mejorar las condiciones de aquellos niños que se les debe aplicar el diseño universal de aprendizaje. Ok, perfecto. Estás trabajando con un estudio cualitativo, interpretativo, fenomenológico, ¿sí? Con un diseño Sí, señor. Sí, importante. señor. Ok, perfecto. ¿Alguna duda allí? O bueno, ya nos metemos. Aquí vamos a ver cada uno de Profe, estos métodos. ¿me Ajá, escucha? Rosa. Profe, sí, yo estoy trabajando el paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo, pero tengo un poquito de dudas sobre el diseño, porque en el diseño o es la misma metodología o si el diseño es aparte. No, Porque vamos a ver, vamos a colocarle un ejemplo. El paradigma es la comida. Voy a hacer una comida. El paradigma es la comida, el enfoque el arroz, que es lo que voy a participar, y el diseño es el tipo de arroz. Si es arroz con pollo, arroz con camarones. ¿Entiendes, Rosa? sí, porque yo tengo en el diseño, no tenía ahí bien claro cómo si hacer etnografía o ¿Cuál que es su tema? es la integración de la inteligencia artificial en la expresión oral en inglés. Wow, eso. Pero me estaba dificultando era un poquito el diseño, porque yo tengo un diseño etnográfico. ¿Estará bien? No, Yo le había colocado diseño etnográfico. yo me anoto que su trabajo es una teoría fundamentada porque como la inteligencia artificial se está aplicando de manera muy reciente, pudieras hacer constructos teóricos. Pero cuando yo lo revise, te doy allí mi apreciación, ¿vale? La pregunta es si en el diseño quedaría bien etnografía. Habría que ver cómo lo tienes planteado. Mm, Habría que ver qué contexto le está dando, cómo lo planteas, porque yo me anotaría más para su trabajo en el diseño de teoría fundamentada para que elabore constructos teóricos solamente. Pero hay que ver qué planteamiento tiene, ¿vale? sí, porque yo no estaba pensando en aplicar porque sería demasiado extenso. Ahí se extendería uno en el proyecto demasiado. Ok. Listo, profesor, gracias. Sí, si estaba pensando en aplicar, pues eso sería maravilloso, pero el tiempo, No, el profesor, tiempo pero por el tiempo no, me parece que no, no claro, solamente el se tiempo y la demoraría plata. demasiado. El Sí, tiempo, los costos, hay que buscar observadores para que
registren todo la parte de investigación-acción. Es un trabajo la investigación-acción porque a nivel doctoral no se puede hacer como en maestría, que van y hacen o trabajan un mesecito y medio aplican unas estrategias y ya no, a nivel doctoral que hacen un trabajo bien hecho Y es porque muy extenso. el trabajo para atrás. ¿Ah? ¿La escucho? Sí, sí, señor. Gracias, profesor. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la pentadimensionalidad o las 5 dimensiones de la investigación a grosso modo, muy rápido, porque esto ya lo manejan ustedes, pero sí un poco que sepan que toda investigación doctoral tiene que tener esos 5 elementos. La epistemología, que es el marco teórico, que eso ya prácticamente ustedes han avanzado en eso. Obviamente que el proyecto es uno y cuando en la tesis doctoral siguen profundizando en el marco teórico. La ontología, que tiene que ver con el planteamiento del problema o la descripción y caracterización del objeto de estudio, en el caso que no haya planteamiento de problema. La metodología, que es de lo que trata esta unidad curricular donde se va a profundizar, es todo lo que tiene que ver con los métodos y procedimientos. La teología son los objetivos, los propósitos del estudio, eso queda bastante claro porque ustedes ya lo tienen. Y la axiología tiene que ver con esos valores éticos de la investigación que forma parte de la última temática de esta unidad curricular. Bien, esto se lo saqué para que ustedes lo visualicen. Ya estas diapositivas la tienen en el grupo de WhatsApp para que ustedes vayan viendo que tengan estos elementos. Bueno, vamos a hablar de metodología cualitativa. A lo mejor solo nos alcanza hoy para esta laminita o podemos avanzar. La metodología cualitativa tiene 2 grandes paradigmas, como ya lo mencioné, el paradigma interpretativo y el paradigma sociocrítico. Ahora, yo le elaboré esta lámina para que les ayude a ustedes. Todo este material que lo elaboré pensando en ustedes para que se lo estudien, lo lean y revisen cómo va su investigación. Porque es que de todas maneras a investigar se aprende investigando, pero hay que manejar toda esta parte metodológica. Entonces, los enfoques cualitativos surgieron porque aparece todo el estudio de Piaget, el estudio de Vygotsky, que dice que el conocimiento se construye. Entonces, varios investigadores como Goffman, Glasser, Strauss, Denzin, Lincoln, o sea, son muchos, pero yo les coloqué allí los más importantes, se oponían a que el conocimiento fuera impartido por un adulto o por un adulto a otro, por un adulto a un niño, y dijeron, no, en la investigación tenemos que buscar cómo hacer análisis de cualidades y no solo de cantidades, porque hasta más o menos 1960 todos los estudios daban solo cifras estadísticas, pero no decían qué había detrás de esa estadística. Entonces aparecen todos estos estudios cualitativos donde se toma en cuenta el contexto, se toma en cuenta los participantes, sus fortalezas, debilidades, o sea, el investigador entra a interpretar cómo las personas dan a conocer sus experiencias, cómo construyen significados, y obviamente que la metodología cualitativa busca una descripción detallada de todos los fenómenos estudiados, del tema que se estudia. Por ejemplo, del tema de la gamificación o del tema de la lectura o del tema del juego. Entonces, en la investigación cualitativa se describe y para poder entender esos significados. No es fácil, obviamente, ninguna investigación es fácil, hay que sentarse un poco, como decía una de mis tutoras, ¿no? Hay que sentarse. Y nos tenemos 2 grandes enfoques. Solo el interpretativo, netamente, que agarramos los textos, agarramos las entrevistas, agarramos las observaciones, las transcribimos y las interpretamos de acuerdo a nuestros propios saberes y luego las relacionamos con teoría, ya luego vemos cada uno de esta parte, o el sociocrítico, que buscamos transformar la realidad, o sea, solucionar un problema, que nos lleva a una investigación-acción. ¿Alguna pregunta aquí sobre metodologías cualitativas? Bueno.
Esta metodología cualitativa, estos dos paradigmas nos llevan a estos enfoques, a la fenomenología, la etnografía, la teoría fundamentada, estudio de casos, análisis narrativo, historia de vida, nos lleva todos los paradigmas cualitativos interpretativos. Y el sociocrítico nos lleva a la investigación-acción. Aquí vamos a ver cada uno de estos diseños. En este momento solo vamos a ver los aspectos caracterizadores, porque luego vamos a ver todos los procedimientos generales de la investigación cualitativa, que ya los tienen ustedes y los pueden ir leyendo esta semana. Entonces, la fenomenología es la experiencia vivida de los individuos. Uno estudia qué hacen las personas con las cuales uno va a trabajar, los estudiantes, etcétera, etcétera. Su autor más importante es Husserl. La etnografía es, etno significa, etnografía significa escribir las culturas de las personas. Entonces son los rituales, son los comportamientos. El principal autor es Malinowski. La teoría fundamentada obviamente se enfoca en producir conceptos teóricos, y allí tenemos a los autores más influyentes como Glasser, Strauss y Corbin. El estudio de casos lo incorporé como un método porque algunos autores lo plantean. Sin embargo, el estudio de casos sigue cualquiera de los otros métodos. Ya lo vamos a ver cuando veamos los procedimientos. Aquí se selecciona un solo caso o dos casos y se hace todo el estudio con dos personas, ¿no? O una sola persona. Sus autores más influyentes son Jean y Stake, americanos, por supuesto. Y el análisis narrativo, historias de vida, tiene que ver con tomar una, dos, tres, cuatro personas y analizar su historia de vida. El estudio de los estereotipos culturales se está desarrollando con historias de vida, y su principal autor o el autor más influyente es Paul Thompson, quien se dedicó a estudiar cómo las personas, todos los seres humanos, construimos conocimiento y tenemos una manera de trabajar, y entonces uno puede estudiar en cada persona un tema en particular. En este caso se está estudiando los estereotipos culturales como ejemplo. Bien. Y lo que tiene que ver con los procedimientos generales de la investigación cualitativa, los tenemos allí. Identificamos el fenómeno a estudiar, entramos al campo, allí seleccionamos los participantes, analizamos el contexto. Ustedes ya están en su campo de investigación, eso no les crea problema. Recopilar los datos a través de entrevistas en profundidad, semiestructuradas o no estructuradas, u observaciones. Analizar los datos, obviamente. Para ello hay que transcribir todo lo que se tenga, tanto en entrevistas como observaciones, y utilizar software como Atlas-T, Magda o NVivo. Yo me anoto más por Atlas-T, me gusta mucho más. Y luego hacer el análisis interpretativo que lleva a la triangulación. Esto como que son los procedimientos generales de la investigación cualitativa. Y luego vamos a ver ya la próxima semana los procedimientos específicos de cada uno de los diseños de investigación. No quiero entrar ahorita aquí porque quiero que ustedes estudien hasta aquí, hasta la lámina que tiene que ver con los procedimientos generales de la investigación cualitativa, y ojalá que estudien todas estas láminas, que fue un material elaborado para que ustedes tengan como una síntesis de todo lo metodológico, que nos permita o que les permita a ustedes entender por dónde va su metodología cualitativa y qué tienen ya y qué les hace falta. Escucho preguntas para cerrar sesión de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo va esta metodología cualitativa? ¿Tienen el procedimiento de la investigación, lo tienen de esta manera ya explicado, o consideran que les hace falta? Oímos. Vamos a... ¿Quién quiere participar? Claudia. Sí, profe. Bueno, yo ya he revisado esto. En lo que yo pretendo hacer es estudio también pragmático. Listo. Ahí, ¿cómo sería lo del diseño? Tendríamos que buscar un diseño
que se aplique a los dos o, Sí, o qué sería tienes que esto? tener dos diseños. Si es mixto, tiene que tener dos diseños, uno cualitativo y uno cuantitativo. Ah, ok, listo. Bueno, Gracias. perfecto. Bueno, si no tenemos preguntas más, ya Claudia participó, si no hay más preguntas, damos por culminada la sesión de hoy. ¿Alguna otra pregunta o cerramos sesión? Y por favor, lean las láminas, estudien bien este material que ya lo tienen en su grupo de WhatsApp. Ahora más tarde subo a la plataforma y estudien esto porque en la medida que ustedes estudien esta teoría y revisen su material de tesis del proyecto que llevan, pues les va a permitir ir, no, aquí tengo que cambiar, aquí tengo que revisar, porque la idea es que ustedes en este semestre revisen bien la metodología y les quede claro el enfoque metodológico de cada uno y cómo van a hacer la investigación. ¿Vale? Feliz día entonces. No hay, si no hay Gracias. más preguntas, entonces. Gracias, profe Pablo, muy amable. Ok. Muchas gracias. Todo claro, ¿Tienen, gracias. tienen toda Gracias, esta muy semana, amable. Esta tienen toda esta grabación la semana suben para a preguntarme la por WhatsApp plataforma. y cualquier pregunta por allí? ¿Vale? Feliz día. Perfecto. Gracias, Feliz día. Gracias, Gracias. profesor. Hasta Profe, luego. Hasta Gracias, luego. profe. Espero los trabajos de ustedes. Ojalá que desde hoy mismo lo comiencen a subir. Ricardo, ya lo vi por allí. Sí, señor. Gracias. Feliz día. Listo, gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. profe, ¿esta grabación la sube a la plataforma o la Sí, envía por WhatsApp? a las dos, tanto en plataforma como en grupo de WhatsApp. Bueno, profe, muchas gracias. Listo. Dios lo bendiga. Feliz día. Van a subir la